gustaría que después de 3 minutos, 5 minutos de intervención por parte de los 3 ponentes que nos acompañan aquí en la sala y un ponente que estaría online, pues vamos a intentar hilar sobre los mismos temas o temas parecidos o aquello que a vosotros os sugiera la planificación en el futuro. Con lo que vamos a empezar presentando a Amparo Marco, que es la alcaldesa de Castelló. Buenas, Amparo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Juan José Echevarría, no José Antonio, perdona, que te he llamado de otra forma completamente distinta antes. Echeverría, bueno, perfecto. Me he lucido. Juan José Echeverría, concejal delegado de Urbanismo, Vivienda y Sanidad del Ayuntamiento de Pamplona, ahí hemos acertado. Online tenemos a Ricardo Jordán, director de la Fundación Ciudades 2030, Ciudades en Movimiento, que nos va a hablar desde Chile y que espero que, en fin, que nos esté viendo. Y Fernando Porras Isla, que es arquitecto, es miembro del Comité Científico de la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura, ASA, que somos los que organizamos este encuentro, socio fundador de Porras Guadiana Arquitectos. Así es que cuando queráis, en este mismo orden de intervención, podemos empezar con vuestros turnos de palabra. Muchísimas gracias, Amparo, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias, encantada de estar aquí en este foro de las ciudades para hablaros pues de mi ciudad, ¿no? Y de cómo vemos desde el Ayuntamiento de Castelló la ciudad de Castelló, ¿no? Para nosotros, bueno, Rafael Alberti decía que la ciudad es como una casa grande y así es como nosotros hemos querido ver la ciudad de Castelló. Cuando hace 7 años entramos en el gobierno municipal, el Plan General de Ordenación Urbana de Castelló del año 2000 tenía 3 sentencias de nulidad del Tribunal Supremo. Y de las primeras decisiones que tomamos fue iniciar, ¿no?, un nuevo modelo urbanístico, un nuevo planeamiento urbanístico para la ciudad de Castelló. Aquel primer modelo que teníamos, aquel plan general, lo que hacía era, nosotros tenemos en la ciudad de Castelló una zona de marjalería, una zona húmeda cerca de la playa, en la que la volumetría era, todo lo que era la densidad urbanística era muy elevada, lo cual limitaba muchísimo las posibilidades de desarrollo urbanístico del núcleo central de la ciudad. Y empezamos a diseñar un planeamiento urbanístico, cambiando absolutamente todos los modelos, o lo que se suponía, ¿no?, que era el planeamiento anterior, bajando la densidad en las zonas de humedales, en las zonas costeras. De hecho, nuestra línea de costa no tiene prácticamente apartamentos ni altos rascacielos al lado de la costa, será de las pocas que tenemos con prácticamente zonas verdes pegadas al mar, y hacer un desarrollo urbanístico como se dice, ¿no?, de crecimiento en mancha de aceite, que cosa los barrios periféricos. La ciudad de Castellón tiene una serie de barrios periféricos que se iniciaron en los años 60, fruto de la inmigración, ¿no?, de otras zonas de España a una zona como Castelló, capital del sector azulejero y por lo tanto con mucho empleo, y se hicieron toda una serie de núcleos alrededor de la ciudad de Castelló, y este nuevo planeamiento lo que trataba era de coser todas esas zonas, esos barrios periféricos con infraestructura verde. Incrementamos un 70% lo que es zonas verdes y bajamos un 70% lo que era edificabilidad en el planeamiento urbanístico. Por lo tanto, una ciudad mucho más verde, una ciudad más sostenible, una ciudad que tratara de evitar todo lo que son las especulaciones urbanísticas que habíamos vivido, ¿no?, en los años anteriores, y fruto de esas especulaciones, pues la crisis del año 2009, 2008, 2009, etcétera, ¿no? Y en esas estamos, en una ciudad diseñada entre todos y todas, porque es un planeamiento democratizado. Y cuando digo democratizado es que lo iniciamos hablando con todos los barrios de la ciudad de Castelló, con los 6 distritos de la ciudad de Castelló, escuchando a la ciudadanía para saber qué modelo de ciudad querían, qué es lo que deseaban para la ciudad, cómo debíamos de crecer, si teníamos que tener más edificación en la zona costera o no, si teníamos que coser los barrios o no coserlos, si teníamos dónde tenemos que tener la zona industrial al lado de un puerto. Tenemos un puerto industrial en nuestra ciudad, que es el 8º de interés general de toda España, y fruto de esa democratización, de escuchar a la ciudadanía, surgió este planeamiento urbanístico que estamos ya al final en la Junta de Gobierno, y en este pleno pasa el último paso de ese planeamiento urbanístico que iniciamos en el año 2015, y justamente de escuchar a los ciudadanos y ciudadanas, a nuestros vecinos y nuestras vecinas, también hemos conseguido muchos fondos europeos.
estamos gestionando 47 millones de euros de fondos europeos que nos permite ir transformando nuestra ciudad hacia una ciudad con menos contaminación y más verde, y también fuimos la primera ciudad en firmar ser la experiencia piloto de la Agenda Urbana, y el plan de acción lo vamos a presentar el martes que viene en nuestra ciudad. Por lo tanto, ese feedback con la ciudadanía nos ha permitido no solamente planear, sino conseguir fondos europeos y tener un modelo de ciudad del siglo XXI. Pues muchísimas gracias, Amparo. Interesantísimo lo que cuentas, a ver si lo podemos ahora desarrollar en el resto del diálogo que tenemos por delante. Bueno, Juan José. yo lo primero agradecer a la organización esta invitación. Yo estuve aquí hace unos 10 años, creo que compartí mesa con Salvador Rueda, que acaba de estar, sí, el gran precursor de las ciudades de alta densidad, que nadie se atreve a hacer. De hecho, se bajan las densidades, como acaba de decir Amparo. Y también compartí mesa con Javier Lacalle, que fue el alcalde de Burgos, al que le montaron la Mundial por tratar de descarbonizar un barrio y personalizar la gran avenida de Gamonal y dejarla sin coches. Y se armó allí la revolución, que fue casi precursora luego del movimiento del 2015, etcétera, etcétera. Bueno, yo te voy a hacer como Amparo, voy a hablar de mi libro, voy a hablar de Pamplona. Navarra, en este momento, el gobierno de Navarra tiene un censo de demandantes de vivienda de alquiler de unas 11.000 familias y de demandantes de familias en compra de viviendas protegidas de unos 3.000. En total hacen una demanda certificada y censada de 14.000 viviendas. En Pamplona, a raíz de la explosión de la burbuja inmobiliaria de la crisis del 2008, que se prolongó hasta el 2012-2015, se quedaron dos grandes barrios, dos grandes desarrollos nuevos paralizados, que fueron el plan de Chabacoy, de la nueva estación de ferrocarril, y el plan de Donapea, este último Donapea con unas 5.000 viviendas y el de Chabacoy con unas 9.000. Aquello se quedó paralizado, parecía que era una barbaridad hacer un desarrollo de ese tipo, aquellas viviendas eran inviables, sobraban. Bueno, hoy el gobierno de Navarra ha decidido, son planes de incidencia supramunicipal, por tanto los gestiona el gobierno, ha decidido reactivar ambos planeamientos. En el caso de Chabacoy es fundamental reactivarlo porque es una especie de operación Chamartín, supone levantar las vías del ferrocarril, sacarlas de la ciudad a una estación exterior y, sobre todo, liberarle a la planta de Volkswagen de Landaven de la vía ferroviaria que la atraviesa, porque es una condición sine qua non para que en Pamplona se fabriquen coches eléctricos en el futuro, y es una cosa por la que hay que pasar sí o sí. Pero, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha aumentado el número de viviendas de ese plan de las 9.000 a las 11.000. Y además se ha hecho con la unanimidad absoluta de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Pamplona y de todos los grupos políticos del Gobierno de Navarra, cosa que en Navarra es asombrosa. Al mismo tiempo se está desarrollando, se está preparando la nueva Estrategia Territorial de Navarra, que es un documento que hasta ahora no ha tenido rango normativo, ahora se pretende que lo tenga, que está en el vértice de la pirámide urbanística de Navarra. Debajo de él están los POT, los planes de ordenación territorial, que abarcan las diversas comarcas, y después ya los planes municipales. Entonces, claro, en el diagnóstico de esa estrategia territorial se viene a decir que ha desaparecido la demanda de viviendas. 15.000 o 14.000 personas apuntadas para alquilar o para comprar, que no encuentran su vivienda. Al mismo tiempo hay un estudio de la Asociación de Consumidores Irache, una de las más importantes de Navarra, en la que se dice que hay 118.000 navarros que quieren vivienda. Supongo que no querrán todos vivienda nueva, o no querrán cambiar de vivienda, pero de esos un porcentaje significativo, más de un 20 o un 25%, es para vivienda de primera adquisición. ¿Qué quiere decir? Que el estudio sobre la estrategia territorial ya parte de una diagnosis absolutamente equivocada. Pero lo está haciendo el mismo gobierno que amplía esos grandes desarrollos. En esa misma diagnosis de la estrategia territorial la está haciendo Jesús María Esquiaga. Él no es el responsable del estudio de la diagnosis, sino un grupo de sociólogos de la Universidad de Navarra, de la Universidad Pública de Navarra. Se dice que hay que atajar la macrocefalia de Pamplona. Imaginaros que el gobierno de Ayuso elabora un documento que dice que hay que atajar la macrocefalia del Madrid de Almeida. Tendríamos una guerra mundial montada, probablemente, ¿no? Menos. Bien. Por otro lado,
critica el modelo de desarrollo urbanístico de grandes nuevos barrios. Claro, los nuevos barrios de Pamplona, el último que se ha desarrollado es el barrio de Lizcairu, son unas 7 o 8 mil viviendas, el anterior fue Ripagaina, se están acabando los solares allí, ya prácticamente no se puede construir. Son unos modelos muy apetecidos por la gente, hay encuestas de autosatisfacción de los habitantes de Pamplona en el que el 85 o 87% de los locales están muy satisfechos de su barrio y el 80 y tantos % de los, no voy a decir extranjeros, gente que ha venido de fuera, o migrados, la palabra es migrados, también tiene un grado de autosatisfacción con su barrio muy grande. Claro, son barrios modernos como el de Lezcairu o el de Ripagaina que tienen galerías de servicios en todas las avenidas principales, tienen recogida neumática de residuos, una cosa que se está poniendo en cuestión, porque claro, aquella recogida neumática estaba planteada para 4 fracciones, pero ahora las fracciones son 5 y parece que van a ser 6, con lo cual es un modelo que está entrando en crisis, que quizá no se aplique en los nuevos desarrollos, pero sin embargo a nivel de lujo urbano es absoluto, no hay contenedores en la calle, no hay nada. Y nos encontramos precisamente que aunque el gobierno, que por un lado quiere impulsar grandes modelos de desarrollos urbanísticos, se encuentra que está elaborando una estrategia territorial de Navarra que parte de la base de una diagnosis que dice que todo eso es un enorme error. Y ahora estamos en ese punto de contradicción. Supongo que dará para opinar. Pues vamos a ver qué es lo que se opina. A partir de esta exposición que acabas de hacer de motivos, vamos a llamarla así, vamos a ver qué opinamos sobre ello. Necesitaríamos más información si quieres que opine personalmente, ¿eh? Así es que vamos a ver si te tiramos de la lengua para que nos des más. Pues nuestro siguiente interviniente, y os agradezco que os estéis acoplando también a los tiempos que tenemos, es Ricardo Jordán. Yo desde aquí no sé si lo tenemos en pantalla. Sí, Ricardo, buenas tardes aquí en Madrid. Buenos días, supongo, en Chile. ¿Nos oyes bien? Ricardo, me parece que no. Sí. Bien, bueno. Pues nada, Sí. es tu turno de intervención. Tienes 3 minutos para plantearnos tu posicionamiento sobre el futuro de la planificación de las ciudades. Acaban de intervenir, no sé si lo has podido oír bien, 2 representantes de 2 ciudades españolas, de Castelló y de Pamplona. ¿Oyes bien? No. Qué maravilla. Pues no sé quién, ¿alguien puede intentar resolver este tema técnico? Es que, pero no va a oír tampoco al resto de los ponentes. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que no va a oír lo que cuenten los otros. Hola Ricardo, buenas. Perdona, que parece ser que es que tenemos habilitados una serie de micrófonos que tú no estás pudiendo oír. Creo que desde aquí sí que me oyes, ¿no? Sí, aquí te escucho perfectamente. Perfecto. Pero hay otros micrófonos que están prendidos que de repente se cruzan con el tuyo. Bueno, es que tenemos cada uno de ellos un micrófono personal, cada uno de nosotros, y seguramente por eso no estás pudiendo oír. Bueno, vamos a hacer una cosa. Nosotros sí te escuchamos bien. Si te parece, Perfecto. Vamos a ver cómo empezamos con tu intervención. 3 minutos, 5 minutos si quieres. Pero si nos pasamos del tiempo te voy a tener que cortar porque si no luego no vamos a poder tener debate. Así es que cuando quieras, han intervenido 2 personas de 2 ciudades españolas, de Castelló y de Pamplona. Y queremos saber cuál es tu punto de vista sobre la planificación desde Chile. Muchísimas gracias. Bueno, ahora entonces, muchísimas gracias por la invitación a esto de los nuevos urbanismos. Yo quería partir contando un poco la experiencia que yo tuve en mi recorrido por Naciones Unidas, y en particular por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, donde fui director ahí de la unidad de urbanismo y de asentamientos humanos. Hay 2 tipos principales de urbanismo que conviven, yo diría, en todo momento. Un urbanismo que podríamos llamar un urbanismo reactivo, que reacciona y se acomoda a los nuevos desafíos. Algunos lo llaman el urbanismo de mantención, que es estar preocupado permanentemente, digamos, de la gestión en las ciudades, para que las ciudades tengan una funcionalidad lo más óptima que se pueda. Y entonces
está este urbanismo, insisto, o de mantención o reactivo, como quiera que se le llame. Pero hay otro urbanismo que también convive con el exterior, que es el urbanismo proactivo, que es aquel que se compromete básicamente con una agenda o un paradigma. Ambos combinan las visiones y acciones desde lo público y lo privado, desde el mercado y la planificación. Y para eso hay que entender y comprender ya algo que está estadísticamente muy comprobado, que es la relación entre la urbanización o el proceso de urbanización y el desarrollo sostenible. Ambos procesos están estrechamente vinculados. Más urbanización se asocia a más desarrollo sostenible, siempre y cuando este proceso de urbanización sea gestionado, y en este caso por el nuevo urbanismo, para dos cosas. Una, aumentar las externalidades positivas del proceso, y por otra parte, minimizar las negativas. O sea, un nuevo urbanismo gestiona las externalidades positivas y negativas y atiende no solo a los problemas, sino también, básicamente, a las oportunidades. Más específicamente, este urbanismo proactivo, aquel que se compromete con una agenda, está inspirado y al mismo tiempo, yo diría, condicionado por tres cuestiones: la crisis ambiental, y aquí fundamentalmente el cambio climático; la crisis social, desigualdad y pobreza; y la crisis económica, que es la terciarización precaria y la baja productividad en el aparato productivo en las áreas urbanas. O sea, el nuevo urbanismo reconoce la emergencia y la crisis y hace esfuerzos por adaptarse en tres, yo diría, áreas fundamentales: la planificación y la normativa, la gobernanza y fundamentalmente también el financiamiento. En el caso chileno, que es el que conozco más de cerca, a modo de ejemplo, surgen nuevas leyes como la Ley Marco del Cambio Climático, que le impone, digamos, a los instrumentos de planificación territorial hoy día nuevos requisitos. Acaba de ser adoptada en el día de ayer la Ley de Aporte al Espacio Público o la Ley de Mitigación de Impactos sobre el Transporte y Accesibilidad de Proyectos Urbanos Grandes e Importantes. Así, de alguna manera, entonces, cuento la historia de este acomodo del nuevo urbanismo a estas tres crisis paralelas o interrelacionadas. En paralelo a todo este urbanismo, yo diría, entre comillas, más reactivo, surge, digamos, el proactivo, que tiene que ver básicamente con una agenda de cambio y transformación en las formas de hacer gestión urbana, y que tiene miradas temporales que van desde las miradas del 2030, las miradas del 2050, y eso se traduce en agendas internacionales, la nueva agenda urbana; las regionales, en el caso de América Latina, el Plan de Acción Regional; las nacionales, la conformación de políticas urbanas; y las locales, como los planes de ordenamiento territorial o los planes estratégicos a nivel de ciudades o a nivel de localidades. Estas agendas reconocen temas ausentes en el pasado, otros permanentes que se han ido haciendo cada vez más críticos, y otros que serán desafíos y realidades en el futuro, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con ciudades inteligentes. Y aquí surgen temas, digamos, que podríamos incluirlos, digamos, en esto del nuevo urbanismo: salud y bienestar, paz y seguridad, resiliencia climática, inclusión e igualdad de género, oportunidades económicas para todos, cultura de identidad, vivienda, infraestructura y servicios, aprendizaje e innovación. Esa es, digamos, son los nuevos temas que se incluyen en estas nuevas agendas que conforman este nuevo urbanismo. Y quisiera finalizar muy rápidamente con que a esto se agrega hoy día una aproximación y un cambio fundamental, que es el ejercicio y la práctica de la planificación urbana en el contexto de el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda digna. La ciudad se entiende así, como un macro bien público, e implica, digamos, un nuevo urbanismo orientado no exclusivamente a los déficits desiguales en materia de acceso a bienes y servicios, calidad y cantidad, sino que también se suman a esta aproximación los asuntos que dicen relación con el derecho, los derechos vulnerados en el espacio urbano. Hay ya experiencias en ese sentido, digamos, podríamos después, si haya tiempo, compartir, pero en resumen, el nuevo urbanismo, más paradigmas o nuevos paradigmas, nuevos temas, nuevos problemas y oportunidades, nuevas leyes y normativas y nuevos actores. En definitiva, el nuevo urbanismo para una nueva normalidad que aún no termina
de calidad. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Ricardo. Yo creo que si hablo desde aquí me vuelves a oír, ¿verdad? Muchas gracias. Yo creo que has hecho un marco teórico de los contenidos, de lo que son los retos que hay que afrontar en las ciudades, poniendo el ejemplo de Chile y que son muy parecidos en algunos aspectos a los que también tenemos en las ciudades españolas, ¿no? Evidentemente son dos situaciones que tienen paralelismos y tienen especificidades, pero la aplicación de los instrumentos están en un marco económico muchas veces, en un marco tecnológico también muy parecido, que efectivamente permite discutir sobre cuáles pueden ser soluciones concretas, aplicables a un lado y a otro. Voy a dar desde aquí paso a la palabra a Fernando Porras. Cuando quieras, Fernando, tus 3 minutos. A ver si nos puedes oír, Ricardo, en el debate y te puedes incorporar. A ver, voy a intentar a ver cómo lo podemos Yo creo que de resolver. estos micrófonos es difícil que oiga, pero bueno. Manejo aquí, no es problema. ¿Qué tal nos oye? ¿Se nos oye? No, yo creo que las petacas no las oye. Esto no lo oye. Bueno. Voy a ver si lo resuelvo. Empiezo, muy bien. Y gracias y perdona por... Nada. Bueno, la verdad es que escuchar a Amparo a mí me ha ilusionado un poquito, porque, bueno, mi punto de vista es el de un profesional, un arquitecto que trabaja, que vive de la arquitectura. Por supuesto, no estoy al nivel de decisión de los que están aquí presentes, quizá afortunadamente para mí. Decía que a escuchar a Amparo me hace, no sé, ilusionarme quizá un poco vanamente, porque mi opinión es que los marcos normativos actuales no tienen ya ninguna validez para la planificación de las ciudades. Entonces, que todavía Castelló pueda planificarse en esos marcos de la ley del suelo de la Comunidad Valenciana o de la ley del suelo estatal, me parece admirable. Yo creo que los retos, las nuevas exigencias, todo lo que se acaba de denunciar que tiene que ver con la igualdad, la equidad, la salud, la naturalización, la justicia, la educación, la formación, no se recogen en la normativa actual, no se pueden desarrollar a través de la normativa actual, que es anquilosada, esclerótica, como un dinosaurio moribundo. Pongo un ejemplo, que es lo que yo conozco. Yo trabajo fundamentalmente en Madrid, trabajo también fuera de España, pero podría contarles un caso que es el de Madrid-Río. Madrid-Río es una operación de enorme éxito en la ciudad, en la cual nosotros tuvimos la suerte de trabajar. Supuso un cambio radical en la movilidad de la ciudad, en la cohesión social, en la accesibilidad, incluso en la valoración de los inmuebles, y no estaba contemplada en el Plan General de Madrid de 1997. El Plan General de Madrid, se ha dicho antes, como el Plan de Barcelona y otros muchos planes, son marcos muy antiguos donde lo único que se puede hacer son modificaciones puntuales. Pero parece que funcionan. Barcelona sí lo tiene y Madrid lo sigue teniendo así. Y Madrid-Río es un ejemplo de eso. Madrid-Río es una nueva infraestructura, es un corredor verde, un elemento de cohesión social completamente inesperado en el plan general, y es una realidad a través de, ni siquiera de una modificación puntual, sino de un plan especial. Entonces, yo creo que debemos olvidarnos de trabajar con la normativa actual y deberíamos empezar a pensar cómo los legisladores o cómo la sociedad o cómo la participación en la gobernanza puede planificar ciudades olvidándonos de los planes generales como figura actual. Planes estratégicos, planes de participación, planes de naturalización, por supuesto bajo un modelo que tendría que tener este carácter holístico o globalizador, pero absolutamente ajeno a la legislación actual. Me encantaría que Amparo nos explicara cómo lo ha podido conseguir. Tampoco has hecho nada maravillosamente nuevo. Mancha de aceite, que en el litoral haya menos edificabilidad, que la densidad no se pierda, porque la densidad habla de sostenibilidad, el transporte sin densidad, antes se dijo, no va a funcionar, los servicios sin densidad tampoco. Bueno, cuéntanos cómo se puede hacer todavía con una legislación tan
tan esclerótica. Bueno, la verdad es que estoy de acuerdo contigo en unas cosas y en otras no estoy de acuerdo. Es cierto que la normativa yo creo que nos constriñe demasiado. Es decir, hacer un planeamiento urbanístico y que estemos tardando 7 años en hacer planeamientos urbanísticos de una ciudad, 7 años. 7 Bueno, y años no lo habéis aprobado nosotros. todavía, te he entendido. No, pero en esta Bueno, junta, ya lo veremos. sí, en esta junta de gobierno de este jueves tenemos el último documento que se aprueba y pasará por el pleno, con lo cual ya tendremos el planeamiento urbanístico. El estructural está y estamos en el pormenorizado. Y es el primer planeamiento que se hace con la ley valenciana de la última ley de urbanismo. Es el primer planeamiento urbanístico. O sea, nosotros hemos tardado 7 años y ha sido récord prácticamente. Hay municipios que se pasan 12 años, 15, 17 estamos escuchando aquí. ¿Qué municipio es? Claro, Montilla. eso es una barbaridad, porque cuando ya va a entrar en vigor está obsoleto. Es decir, Es que se habla de cuatrienios, claro, entrar 3 cuatrienios. entonces, en eso sí que estoy de acuerdo contigo, Fernando, total y absolutamente, en el que cuando va a entrar en vigor ya se ha quedado obsoleto, con lo cual la normativa es verdad que nos constriñe mucho y debería a lo mejor ser más flexible y tener otros mecanismos que nos permitieran a lo mejor planes estratégicos, otro tipo de figuras que permitieran a los municipios poder avanzar más rápidamente. Nosotros con el planeamiento, como lo teníamos tan claro, fijaros, un planeamiento del año 2000 con 3 sentencias de nulidad del Supremo y el gobierno anterior RQR en los tribunales. Nosotros decidimos que dejábamos de litigar en los tribunales y empezar a hacer los 59 documentos iniciales del plan estructural y empezar a trabajar. ¿Y cómo empezamos? Hablando con la ciudadanía. Es decir, la ciudad es la casa de todos y de todas, no es la casa de un gobierno determinado ni de un color determinado, es que es de la ciudadanía. Entonces, era la mejor forma de construir una buena casa, desde los cimientos, desde abajo, hablando con la ciudadanía, sabiendo qué querían para nuestra ciudad. Y al final el consenso es el mismo, es decir, zonas verdes, espacios, servicios, conexión de la ciudad, que los barrios estén cerca del centro, que tengamos una zona de marjalería, que les decía yo antes, que tenía una volumetría elevadísima, y para poder hacer microurbanismo y legalizar las viviendas que teníamos de forma ilegal, teníamos que hacer microcirugía urbana para poder darle sentido y darle cabida dentro de lo que es la planificación de la ciudad de Castelló, y eso significaba bajar la volumetría necesariamente en la zona de marjal y de costa. Es el planeamiento al final te tiene que definir el marco general o el paraguas de la ciudad para poder hacer otras actuaciones. Por ejemplo, todo un corredor verde a lo largo del río Seco. La ciudad de Castelló está cruzada por un río que es una rambla, por eso se llama río seco, que normalmente va seca, excepto cuando llueve, que nosotros tenemos de 365 días, 360 de sol y 5 de lluvia, pero vamos en barca, por lo tanto tiene que tener, claro. tenemos ahí un accidente geográfico que nos divide la ciudad, pero teníamos que hacer que en lugar de dividir la ciudad, coserla con toda una infraestructura verde que está diseñada en el planeamiento urbanístico, pero que nosotros llevamos dando pasos para, con fondos europeos, hacer esos parques que recojan todo lo que es el río. O, por ejemplo, tenemos una supermanzana en el casco histórico, empezamos con una supermanzana. Ahora, una vez la experiencia de la supermanzana en una zona del centro de la ciudad ha hecho que el resto de la ciudad demande supermanzanas para bajar y calmar el tráfico en esas zonas, que tengan más arbolado, que tengan que sean más cómodas, que sean de plataforma única, más accesibles, y poco a poco vamos haciendo actuaciones que van dentro de la línea de ese paraguas general, es decir, que no hemos dejado de avanzar en el diseño de la ciudad, en esa configuración de una ciudad más humanizada, como decía antes, creo que Ricardo, ¿no? Más humanizada, que conjugue todos los retos de crecimiento económico, de tener una zona industrial. Se oye muy bien, ¿eh? De una zona industrial que genere empleo en una ciudad como la nuestra, como les decía, que es capital del azulejo. En nuestra provincia se produce el 90% de pavimento y revestimiento cerámico de toda España y exportamos el 60%. Por lo tanto, entenderán ustedes que muy vinculado al sector de una ciudad de monocultivo industrial, con lo cual teníamos que planificar y diversificar esa economía, la economía de la ciudad de Castelló. Teníamos que hacerla más verde. Queríamos, creo que somos la única ciudad o de las pocas ciudades de la provincia, de la Comunidad Valenciana, que tenemos una playa urbana de triple protección, de flora, de fauna y de humos, y hay pocas, por lo menos en nuestra comunidad, que sean, y eso está dentro del marco
pero que son acciones que ya vamos haciendo mientras estábamos elaborando ese marco. Por lo tanto, yo creo que se puede trabajar dentro del marco jurídico que tenemos. Es cierto que son muy complejos los marcos jurídicos y, de hecho, 7 años para la elaboración de un planeamiento es mucho tiempo, y si estamos hablando de 17, cuando se pone en marcha ya está obsoleto a las necesidades de la ciudadanía. Y desde luego pues también apostar por la rehabilitación de vivienda más que de nuevas construcciones, tener zonas de expansión de viviendas unifamiliares y también de edificios, de torres, también en la ciudad de Castelló, ir conjugando con las necesidades de la demanda de la ciudadanía. Por eso el proceso de participación fue muy importante. Y también quiero hacer un apunte de perspectiva de género. Tenemos el planeamiento urbanístico de Castelló, tiene un premio por perspectiva de género también, porque es cierto que las ciudades tienen una visión diferente si la miran los hombres que si la miran las mujeres, y eso también es cierto, porque la inseguridad, el ir con tu carrito de bebé, ¿no? Y a veces te das cuenta cuando tienes un bebé de los problemas que tiene la ciudad y no eres consciente hasta que tienes un carrito de bebé o que vas con una silla o vas en una silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? Y entonces te das cuenta de todas las dificultades, y eso es la perspectiva también que se le tiene que dar a las ciudades, y es la humanización que antes hablaba Ricardo. Bueno, yo no sé. Yo sí tengo cosas que decir, porque a veces me sorprende lo que oigo cuando salgo fuera de Pamplona. Yo no sé si Pamplona o Navarra, aquí está Manuel Enríquez, que me podrá corroborar, no es una isla dentro de España en cuanto al urbanismo se refiere. Seguro que no. Pamplona tiene unos porcentajes de zonas verdes y parques por habitante que están a la cabeza de España, que afortunadamente los ayuntamientos correspondientes al área metropolitana, Pamplona incluido, los pueden sostener, pero no es fácil tampoco. Pero tenemos un río, el río Arga, que tiene un enorme parque fluvial, hay otros ríos que bordean, que también tienen sus parques. Quiero decir que en ese sentido es una ciudad completamente humanizada y desarrollada. Cada barrio nuevo que se ha construido tiene autonomía en sí mismo, aunque está perfectamente comunicado con el centro de la ciudad. Bueno, yo creo que funciona. Y se da la circunstancia de que desde el año 2014-2015 se reformó toda la legislación urbanística de Navarra, que tiene un texto refundido del 2017, en el que ya se incluyen como obligatorios los procesos participativos, los informes de género, todas estas cosas que otras ciudades están incorporando ahora. Nosotros tenemos incorporado todo eso desde el año 2015. Pero eso vuelve a incidir en lo que estamos hablando de la lentitud del planeamiento. Es decir, cuando se paralizaron aquellos planeamientos que he dicho antes de la estación de ferrocarril del TAV y el otro de Donapea, que suman 15.000 viviendas, había una foto fija que correspondía al año 2005-2006, cuando había una enorme necesidad de desarrollos urbanísticos. Luego vino la crisis y todo aquello se paralizó, porque entonces se empezó a pensar que aquello era una barbaridad y se quedó paralizado. Pero ahora hay que volverlo a poner en marcha, porque ahora tenemos 15.000 demandantes de vivienda social. Claro, volver a poner en marcha esos planeamientos no es de aquí para mañana. Vamos a tardar 5, 6, 7 años en ver la primera grúa o la primera vivienda terminada. Quiero decir que no podemos estar permanentemente poniendo en cuestión un modelo urbanístico, porque entonces no lo vamos a desarrollar nunca, precisamente por su propia lentitud que está basada en los procesos participativos, en las garantías jurídicas, en un montón de circunstancias que hacen que el planeamiento urbanístico sea lento. Por lo tanto, tenemos que tener un objetivo a largo plazo y no desfallecer, porque las circunstancias coyunturales van a seguir cambiando. Y la foto fija inicial va a seguir cambiando. Lo que se necesita, en Navarra tenemos un instrumento que llamamos el Plan Especial de Actuación Urbana, que puede alterar todas las determinaciones estructurantes en cierta medida, y siempre y cuando cada ayuntamiento y su pleno correspondiente lo apruebe, para poder ir adaptando el urbanismo a nuevas necesidades. Y yo creo que es por ahí por donde hay que ir. Y sobre todo, lo que yo creo es que hay que desterrar, hablar de rehabilitación, hay que desterrar esos mantras. Nosotros, por ejemplo, en Pamplona tenemos en este momento planes de intervención global para la rehabilitación de manzanas y barrios completos que abarcan más de 4.000 viviendas. Los fondos 2030 apenas nos van a cubrir 400 o 500. Quiero decir, no se está llegando con los fondos europeos o con otras ayudas estatales ni a rascar la superficie de lo que ya estábamos haciendo de antes. Quiero decir que los nuevos desarrollos, que son absolutamente necesarios, no son incompatibles con la regeneración de la ciudad,
con la generación de almendras centrales, que nosotros tenemos una en el Casco Viejo, los ensanches, con la descarbonización, con la peatonalización, con la ciudad 15 minutos en la cual todo el mundo puede ir andando por lo menos a los sitios que más necesita, etcétera. Yo creo que les invito a todos a visitar Pamplona y a estudiar su modelo urbanístico, porque yo creo que es un ejemplo. Muy bien. Pues muchísimas gracias por la invitación. Y a mí sí me gustaría hacer un comentario en este... Como soy un moderador inmoderado y no sé muy bien cómo rescatar la voz de Ricardo, voy a aprovechar para colarme yo aquí, intentando contar un poco cómo lo veo yo. A ver, yo creo que tenemos un poco que ver de dónde surge el planeamiento, y no voy a hacer aquí una especie como de clase de planificación urbana, pero simplemente plantear que el planeamiento surge del estado del bienestar. Es un instrumento del estado del bienestar que se construye después de la Segunda Guerra Mundial en España a partir del año 57, que básicamente lo que quería hacer era dos cosas: es delimitar qué era lo que era ciudad, qué era aquello que iba a seguir siendo el espacio productivo y que ahora lo consideramos un espacio protegido, y por otro lado intentar organizar la inmigración del campo a la ciudad. Eso es lo que en los años 50 y 60 es a lo que se dedica el planeamiento, con sus luces, con sus sombras, con sus cambios de legislación desde la ley del 56 al 75. Y luego la siguiente, que ha venido del 97, a partir de la cual el modelo urbanístico no ha cambiado. A lo que voy es que en realidad lo que regula muy bien en la planificación urbanística es la propiedad, pero no el espacio público. El espacio público no lo regula el planeamiento. Es verdad que podemos hacer planes especiales que están relacionados con el espacio público. En un momento determinado se puede considerar una determinada calle, incidiendo también... No estoy de acuerdo con lo que dices. Hombre, básicamente, bueno, pues ahora lo discutimos. O sea, si tienes que sintetizar lo que es la planificación, en realidad el espacio público no está en el objetivo de la planificación urbanística. De hecho, ha sido muy eficaz a la hora de hacer crecimientos nuevos, y no es tan sencillo entrar en un plan especial que va cambiando propiedades ya existentes, haciendo modificaciones sobre edificación ya existente. Por eso yo creo que seguramente es, y esto es mi opinión, en la que Juanjo seguramente no va a estar de acuerdo, yo creo que es perfectamente compatible con otro tipo de planificación estratégica, ya sea la agenda urbana o planificación estratégica más concreta, que sí que de alguna forma adelante soluciones o busque soluciones. Yo llevo trabajando años en movilidad y siempre tengo conflictos entre el planeamiento urbanístico y la movilidad, y he trabajado en las dos cosas. O sea, la movilidad al fin y al cabo la puedes organizar con una cierta independencia de la modificación del plan general, y un plan general no te va a cambiar el modelo de movilidad si no haces otras cosas. Pero eso es a lo que me refiero. No puedes plantear una movilidad sin un modelo de ciudad. Claro, por supuesto, y ahí es donde está el planeamiento. Pero lo que está, el mecanismo es en el que nos enredamos, sus rigideces están precisamente en que tiene que organizar qué hacer con la propiedad privada del suelo. Lo prioritario en los modelos de desarrollo que ha tenido Pamplona y la comarca de Pamplona ha sido la delimitación del espacio público y de las dotaciones, de los parques, de las plazas, de las calles, de las ciudades. Es decir, es todo lo contrario de lo que has dicho. No. Todo el modelo urbanístico de desarrollo que ha habido en Pamplona se ha basado siempre en la definición de esas cosas. Y luego han quedado los solares, después. Hombre, claro, porque se empieza diseñando por las calles, pero eso si no quiere decir que resuelvas la movilidad. Bueno, la movilidad se resuelve porque dentro del propio planeamiento tiene que haber los correspondientes de estudios de movilidad. La comarca de Pamplona tiene el suyo propio, que se va adaptando a cada planeamiento. Por ejemplo, todos estos barrios nuevos, quiero decir, diseñados en el 2010, Sí. No hoy. Todos tienen pues un 80% de sus viales son de coexistencia, prácticamente ya estaban divididos entonces de una manera intuitiva en supermanzanas, todos tienen carriles bici, todos están así. Lo que pasa es que seguimos arrastrando, eso lo sabe también Manuel, una serie de tics y estándares, que es, por ejemplo, el de la densidad y el del, por ejemplo, y es una cosa con la que yo tengo que luchar, pero no consigo que eso se revierta, el cumplimiento de determinados estándares. El estándar de zonas verdes está muy bien, se cumple, el estándar de dotaciones, bien, pero en Navarra arrastramos un estándar que es el de plazas de aparcamiento en vía pública, que te sigue obligando a hacer enormes playas de aparcamiento que nadie quiere y que además van en contra de todos los conceptos de la movilidad moderna. Y sin embargo, no es solo en Pamplona, eso pasa en todos pero los sin lados, embargo, sí. cuando le dices al legislador, oye, quita esos 2 plazas de aparcamiento, no, hombre, eso es un chollo para los promotores, no hacer aparcamientos.
pero que no es por los promotores, es porque esto ha cambiado. Que no se lo tienes que dar a las parcelas, Claro. que lo puedes dar a otros No, modos puede de ser, movilidad. puede Es que seguir siendo verde. el estándar también Puede se seguir- obliga al estándar Claro, al y privado. sin embargo, este plan, por ejemplo, de Chabacoy, que ahora se está reformando, tenía allí, en la quinta esquina, unas playas de aparcamiento que parecía un aeropuerto, solo para cumplir con estándares legales. Solo para eso. Y hoy, que lo quieren reformar, se van a encontrar con que el legislador no ha cambiado los estándares y los tendrá que cumplir. Y los tendrá que poner A eso me refería no yo. sé dónde. A eso me refería con esas leyes escleróticas. No solamente lo que tiene que ver con la movilidad, y directamente con el aparcamiento y con la necesidad de que cada señor tenga 2 coches cuando es absurdo, cuando va a cambiar, Claro. cuando ya no va a haber coches o va a haber otras cosas para moverse. Pero también la manera de cómo son las familias, la manera de cómo interviene el género en la propia vida urbana. Es decir, creo que hay que buscar unos instrumentos completamente abiertos, porque lo contrario a lo que pasaba antes es que ya no debe haber fotos fijas. Pues tenemos dos Es que no luchas. debe haber fotos fijas. Es que el planeamiento que hasta ahora ha sido, vamos a establecer una foto fija para ver cómo es la ciudad en los próximos 10 años o 20 años, no puede ser ya. La velocidad de la sociedad hace completamente inviable. Yo no sé no sé si esa foto fija en Castellón va a valer, pero lo lógico es que valga poco. Esa foto va a valer si Claro hay que vale, instrumentos de planeamiento claro, da que lo seguridad. pueden adaptar. Y da Que seguridad. le dan flexibilidad, que lo pueden Que le adaptar. den Como tú lo has flexibilidad. mencionado, el plan que tenéis. Los planes especiales, que son, Claro. que llegas a un sitio, tiene una configuración, una manzana completa, y lo cambias. Y no hay que tener miedo Y a se cambiarlo. se cambian elementos estructurantes de la Sí, ciudad. bueno, pues tenemos dos distinciones, la determinación estructurante y la pormenorizada. La estructurante es un farragoso trámite el que hay que seguir, pero bueno, yo creo que hay que ir cambiando ese tipo de cosas para que esas cosas pues sean más ágiles y más fluidas. Pero sin embargo siempre nos encontramos con una cierta oposición a esa agilidad, porque parece que es un chollo para los promotores, cuando es un chollo para la sociedad. Que uno, en un momento determinado, un planeamiento arrastrado, lo pueda modificar sin necesidad de retramitar todo el planeamiento. Que lo pueda adaptar por manzanas, por Estamos de sectores. acuerdo. Si no se ha pero construido, eso puede sigue siendo un cambiarse. mecanismo de planificación. Totalmente. O sea, no, Sí, no pero- es que no exista. Pero es muy Ni difícil. que lo quites. Esos dos conceptos que he dicho antes, los estándares de aparcamiento y la densidad, es muy difícil sacarlo del piñón fijo de la mente. De y mucha gente. estándares de habitabilidad de las viviendas, que también, Bueno, sí. también son muy rígidos actualmente. Nosotros tenemos una normativa en Pamplona que dice que el 39% de las viviendas de cada actuación no puede ser, o sea, las viviendas de una sola habitación no pueden superar el 39%. No hay manera de cambiar eso. Porque toda la cuestión se opone. ¿Por qué? Porque es un chollo para los promotores. No, no es un chollo para los promotores, es una libertad para que el que va a comprarse una vivienda la escoja. Si ahora hay una demanda de viviendas pequeñas, pues habrá que hacer viviendas pequeñas, habrá que derogar ese artículo. Bueno, no. Los aparcamientos, los apartamentos de una habitación. O sea, cosas que parecen tonterías, pero que al final te están lastrando como una losa de 100 kilos, no te puedes mover. Bueno, yo creo que otra de las cosas que tiene que ver con los tiempos, los plazos, es precisamente la visión sectorial de las cosas. Cuando hablas con gente que hacía planeamiento de los años 80, de una generación por encima de la nuestra, en realidad aquello era una especie como de fiesta. O sea, tú te ponías a hacer un plan general y la gente sabía que era lo que quería hacer, lo consensuabas, tenías tus luchas políticas, evidentemente todo estaba dentro del procedimiento, pero llegaba un momento también en el que alguien se ponía a dibujar y aquello se aprobaba. Y había digamos una comprensión que había un suelo que había que proteger dentro del término municipal, que había que implementar una ley de política de vivienda que tenía lugar espacialmente a través del planeamiento, si no, no se podía conseguir esas viviendas, que es el planteamiento que te estás haciendo. Había efectivamente implícita una determinada movilidad, entendida en esos momentos, en los años 80, de una determinada forma. Tráfico. Efectivamente. O sea, no lo estoy intentando descontextualizar, pero lo que sí parece es que no tenías que someterte a una serie de informes sectoriales que obedecen a leyes que no están considerando el puzzle que luego hay que volver a unir, que es un puzzle que tiene que ver más bien con entender la ciudad como una entidad holística, ¿no? O sea, la no sé muy bien cómo normativa decirlo. vigente Y eso es muy complicado. Eso sí que yo creo que es uno de los problemas que hace que no acabes aprobando el planeamiento con facilidad. La normativa vigente en Navarra obliga a que el 70% de las viviendas de todo nuevo desarrollo sean de protección oficial. Es
una cifra escalofriante, ¿eh? Solo el 30% puede ser libre. Luego, por una serie de aplicación de coeficientes, resulta que el 30% de las libres tiene que cargar con toda la urbanización de las de VPO, que apenas pagan urbanización, por unos porcentajes sobre su módulo, etcétera. Ahora el gobierno actual va a rebajar en la ley nueva de vivienda que se va a aprobar ahora, va a rebajar esa cantidad del 70% al 50%, lo cual es un éxito, porque con el 70% prácticamente todos los desarrollos eran inviables, porque había, por lo que estoy diciendo, había que cargarle en Navarra una vivienda de protección oficial no puede destinar al suelo de la citada vivienda más del 17% del valor del módulo, lo cual es una cantidad muy pequeña, que no cubre ni siquiera los gastos de urbanización, con lo cual el suelo de vivienda protegida tiene un valor negativo. Y el 30% de las viviendas libres restantes tiene que pagar todo lo demás de la urbanización. Entonces, eso es prácticamente inviable. Hoy, con esa rebaja al 50%, bueno, parece que se van a poder, o sea, que se van a poder cumplir estándares de urbanización razonables. Pero ese mismo movimiento ha tenido a Navarra con un planeamiento prácticamente bloqueado durante los últimos 15 años, por esa exigencia de hacer un 70% de vivienda protegida. Yo no sé si en vuestra experiencia poniendo en marcha operaciones urbanas de alto calado, ¿no?, como las que Fernando ha desarrollado, o en el día a día de vuestros municipios, si tenéis mecanismos para llegar a acuerdos entre distintas posturas a la hora de realizar estos procesos de planificación. Me refiero a mecanismos dentro incluso del aparato técnico de los propios ayuntamientos, ¿no? Sí. La visión desde la movilidad, la visión desde la protección ambiental, o sea, ¿cómo llegáis a acuerdos, o cómo los proyectos, cuando a veces vienen de fuera, son capaces de generar acuerdos? Si pudiéramos hablar de eso, yo tengo curiosidad. Amparo, que está a punto de aprobar el plan general. Claro, Amparo lo tiene fácil ahora, y yo no sé si Ricardo... Que nos lo cuente. Me interesa muchísimo. Hombre, yo sí que creo, escuchando, ¿no?, un poco, cada ciudad es un mundo, y cada ciudad tiene sus problemas, ¿no? Hay ciudades que tienen mucha vivienda de protección oficial, hay otras que no. Por ejemplo, ahora estábamos escuchando que Pamplona tiene... Navarra tiene, ¿no? Decíais planes, ¿no?, que teníais vosotros, ¿no?, de playas de aparcamientos. Nosotros no tenemos ninguna playa de aparcamientos. Nosotros, claro, en un momento determinado se hicieron miles de plazas de parking subterráneo en la ciudad de Castellón. O sea que cada ciudad es un mundo y tiene su idiosincrasia y tiene sus retos, y cada uno tiene sus inconvenientes y sus problemas, evidentemente. Yo creo que el planeamiento sí que nos tiene que servir, o sirve para mantener ese objetivo de qué clase de ciudad quieres, ¿no? Y eso es fundamental. Y en ese objetivo de qué clase de ciudad tienes está la ciudadanía, y luego está la relación entre departamentos, ¿no? Por ejemplo, el tema de movilidad, que tiene también sus informes dentro de lo que es el planeamiento urbanístico, y que determina por qué clase de movilidad vamos por qué clase de movilidad vamos a apostar, si por el vehículo privado, si por ir a pie, si por el patinete, si por el carril bici, ¿no? Y también cada ciudad tiene su propio modelo. Nosotros, que es una ciudad bastante llanita, pues apostamos mucho por lo que son carriles bicicleta, independientemente del planeamiento, ¿no? Es decir, que seguimos haciéndolo independientemente de que tengamos planeamiento, ¿no? Somos la tercera ciudad de España en kilómetros de carril bici por habitante, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos apostado por ese modelo de transporte, ¿no? Y durante 3 años seguidos hemos tenido récord de usuarios de transporte público, con una campaña muy potente, y cambiando y reordenando todas las líneas de autobús de la ciudad de Castellón. A veces es simplemente repensar, y sin planeamiento urbanístico, ¿no? Pero fundamentalmente es la relación entre los departamentos, el tener claro qué modelo de ciudad quieres para el futuro de tus ciudadanos o de tu propia ciudad, y tener ese paraguas, ¿no? Pero dentro del paraguas de la cobertura legal, tú puedes ir haciendo actuaciones de movilidad perfectamente sin tener un planeamiento, que es lo que nosotros tenemos, por ejemplo. En cuanto a lo que comentabas de la unidad política, nosotros ahora mismo, en estas dos actuaciones que he dicho antes, de 11.000 viviendas en Echabacoy y 5.000 en Donapea, hay una unanimidad. Unanimidad quiere decir que EH Bildu, Geroa Bai, que es como el PNV, nosotros, Navarra Suma, y el Partido Socialista, estamos absolutamente de acuerdo en hacer eso. Quiero decir, así que como en otros pues nos tenemos que juntar con los socialistas para sacar adelante determinadas cosas, porque los dos estamos... En esto hay una unanimidad absoluta.
Es decir, hay que hacer dos grandes desarrollos, uno de 11.000 viviendas y otro de 5.000. Dos barrios completamente nuevos, uno tiene una gran carga de regeneración urbana, de Cavacot, y el otro es puro campo. Creo que nos vamos a poner de acuerdo. No tengo la Pero ¿y menor duda. tenéis, por ejemplo, comisiones mixtas dentro de distintos, ¿no? Es decir, esos mecanismos están funcionando bien. El plan de Chabacoy se rige a través de un consorcio que está formado por el Gobierno de Navarra, que es el que lo lidera, y por los ayuntamientos de Pamplona, de la Generalidad de Citur y de Fitur, que son los afectados territorialmente por ese planeamiento. Y en el seno de ese consorcio se toman las decisiones. Y estas últimas decisiones de ampliar el número de viviendas y otras que se están tomando por consenso unánime, quiero decir, más que consenso. ¿Habéis afrontado políticas de redensificación urbana de lo ya consolidado? A través de regeneración, Sí, pero de redensificación. Sí. Nosotros ahora estamos... De intensificación de usos. Ahora mismo, bueno, te cuento, ahora mismo tenemos a punto de aprobarse inicialmente el Plan Especial de Actuación Urbana del segundo ensanche. Tenemos aprobado el del primero y tenemos otro PEAU también aprobado inicialmente, que es para todo el barrio de La Milagrosa. Ahí se contemplan los ensanches son más estructurados urbanísticamente. La Milagrosa es un barrio, digamos, con mucha degradación y va contemplando una serie de proyectos de inversión para la peatonalización completa de esos barrios con aparcamientos perimetrales, por ejemplo. Los relativos al PEAU de La Milagrosa ya están en marcha, quiere decir, ya se habrá hecho un 10 o un 15% de la reurbanización de todas sus calles, y luego hay una serie de puntos conflictivos que llamamos zonas TIC, que requiere el derribo de viviendas existentes, con la absoluta oposición de todos los vecinos a que le van a derribar una vivienda. Pero bueno. Pero no hay aumentos de edificabilidad en estas ambientes. No, hay unos es pequeños aumentos. Sí, no hay aumentos de edificabilidad porque los edificios están hechos. Y entonces esos aumentos de edificabilidad tecnológicamente son muy complejos y no tienen la carga de rentabilidad para la propia promoción como para poder hacerlos. Y también tienen un rechazo social bastante importante. Yo creo que hay como dos modelos. Amparo hablaba de entendido que la periferia o las nuevas colonizaciones de la periferia de Castelló va a ser con vivienda de baja densidad, ¿no? Mientras que vosotros vais un modelo como más, de alta densidad, vamos a decir, antiguo, de llegar al campo y terminar haciendo una alta densidad. Es antiguo, pero es que a mí me gusta mucho Salvador Rueda. Yo soy partidario de la alta densidad. No es una cuestión de antiguos, esto yo creo. Bueno, es una manera de poner una etiqueta. Pese a eso, estos barrios que se están diseñando no alcanzan ni de lejos la densidad que dice Salvador que hay que tener. Yo estoy de acuerdo con Salvador, y tú hablas de que la densidad es un TIC como manido y a lo mejor no tan efectivo. Yo creo que la densidad urbana es la que produce, mejoran el transporte público, mejoran la educación. El concepto de Salvador sobre densidad es sobre la parte realmente edificada, no sobre los kilómetros de parques que hacemos alrededor. No, por supuesto. Entonces, efectivamente, estos nuevos desarrollos que ha tenido Pamplona están concentrados en grupos separados por parques. Quiero decir que en cuanto al área delimitada de edificaciones, sí que podemos estar en esa densidad que dice Salvador, en los que ya existen y los que venimos haciendo desde hace 20 años. Es que yo no sé si manejáis el parámetro, pero una densidad inferior a los 60 viviendas hectárea, hablando de densidad no asegura diversidad real, es la que te está permitiendo esa sostenibilidad de la Nosotros tenemos, no voy a decir barrios fallidos, porque la gente está contenta viviendo allí, como es el barrio de Buzkinchuri, que es un barrio hecho en los años 90, en el que su gran defecto es que los edificios son de baja más 5, y entonces no hay gente. Hay unos parques inmensos, entonces no van negocios. No hay gente en la calle. No hay gente, en la vida. No se abren tiendas, los locales están vacíos. ¿Por qué? Porque le falta densidad. Porque ese barrio habría sido mucho mejor si hubiese tenido el doble de altura. Porque entonces habría gente para vivir allí. Sin embargo, el barrio del Escairu se ha hecho con el criterio contrario. Precisamente con la ley de medidas urgentes de Zapatero se aprovechó para subirle a todo 3 pisos. Y hoy es un barrio que está terminándose de construir en cuanto a las edificaciones, la urbanización hace tiempo, y empieza a haber vida en ese barrio. Hay un colegio que está en construcción, hay una escuela infantil, hay un consultorio médico, todo está alrededor funcionando, y sin embargo el otro se ha quedado como mortecino. Los vecinos están contentos, En todo caso, también se hablaba antes de, no sé si se hablaba de la estética o de la belleza o de la calidad de las cosas, ¿no? Cuando se hablaba del urbanismo táctico en Barcelona, donde la belleza o la calidad va en un segundo plano. Y claro, hay que hablar de densidad. Amparo ponía una cara horrible cuando decían que íbamos a subir pisos. Todo tiene que ver también con la proporción, el paisaje urbano, que es un derecho
que debemos cada vez reivindicar más, con la calidad de la arquitectura, que es una cosa muy difícil de obtener. Y depende también de la ciudad que tengas. Es que no es lo mismo una ciudad como la nuestra, que no tiene nada que ver con Pamplona o que no tiene que ver con otras ciudades, en la que tú tienes un núcleo histórico alrededor de la Plaza Mayor, que se desarrolló la ciudad a lo largo, como la mayor parte de todas las ciudades, a lo largo de la Nacional 340, es alargada en lo que era la Nacional 340, con una serie de barrios alrededor periféricos, de casitas pequeñas, unifamiliares, y luego de una zona de humedales y de marjalería. Claro, con esa base tenemos que hacer un urbanismo adaptado a esa zona. No es lo mismo un nuevo diseño de una nueva zona que tú vas a construir de nuevo, que sí que puedes hacer rascacielos, edificios, alta densidad, que darle legalidad a una zona que tiene casitas individuales con su trocito de terreno, y que lo que pretendemos en este urbanismo, este nuevo urbanismo de la ciudad, es justamente darle legalidad para no tener que derribar todas esas casitas individuales. ¿Qué sentido tendría en una marjalería, en una zona de protección o una zona verde o una zona de humedal, ¿no?, hacer edificios y alta densidad? Lo que se trata es justamente de tener esas casitas, tratar de hacer microcirugía urbana y darle legalidad, y no construir más en esa zona de marjal y hacer zonas verdes, o por ejemplo intentar todos los barrios periféricos, intentar darles una cohesión de forma visual, de servicios y tal, y acercarlos a la ciudad con infraestructura verde y no con más construcción. Es decir, que al final también el diseño de tu ciudad lo da también la base que tú tienes como ciudad. Es decir, es que depende, no son todas las ciudades iguales. Sí, yo creo que y en base a eso tú tienes que hacer diseñar el urbanismo y atar esas zonas de núcleos periféricos con nuevos modelos, utilizando pues a lo mejor construcciones más verdes, construcciones que sean más adaptadas al futuro, tecnológicas. De todas formas, hay una cosa que cuesta evaluar, entonces a veces se queda fuera de la ecuación, la facilidad que tiene el ecosistema en el que tú tienes tus asentamientos, y que no solamente es una cuestión de qué ciudad tienes, sino cuál es la biorregión que tienes alrededor y cómo sobrepasas o no su capacidad de carga, porque esta discusión en realidad, que es morfológica, es si son más metros cuadrados por encima o más metros cuadrados, se resuelve si tú, con la cantidad de viviendas que quieres colocar, te estás pasando de la capacidad de carga en el impacto. Y eso es difícil de calcular, por eso no es fácil tomar una decisión en torno a eso. Es muy discutible porque hay mecanismos de medida que no son absolutamente aceptados por todos. Tenemos 3 minutos, perdonad. Un ejemplito que quiero poner. Sí, todo. Cuando hablabais antes tenemos que cerrar. Sí, a las 7 nos cierran el caja. De la rigidez de las normativas. En Navarra tenemos una normativa relativamente rígida, pero que además se cumple. Es decir, no se incumple, se cumple. Entonces, todo este barrio que os he dicho antes, que es un poco fallido por la falta de altura, el mayor invariante arquitectónico que tiene es el tendedero. El tendedero. Es un barrio de tendederos. Hay una normativa que dice que no se puede tender con vistas a la calle. Entonces, todos son cacharritos que salen, cerrados a cristalados, que es un tendedero. Ese es el barrio de los tendederos. Sin embargo, el siguiente barrio, el del Escairo, que es cronológicamente siguiente, con un mero cambio de normativa, que fue decir que las terrazas no computaban en el aprovechamiento, es un barrio lleno de terrazas. Claro, los que han pasado el coronavirus aquí han sido personas felices, mientras que los han pasado en Bertinchuri han sido personas desgraciadas, que han tenido que salir a su tendedero a asomarse a la calle, y los otros tenían unas terrazas de 1000 puñetas, porque un mínimo cambio normativo, que fue decir que la terraza no computa, ha hecho que el barrio sea completamente hay pequeñas diferente. cosas cambian. Esto en Madrid ha pasado con la pandemia, que se ha liberalizado el tema de las terrazas. Hay una cosa que decía muy bonita antes Amparo, de esa rambla que antes separaba y ahora debe unir, y que es una cosa que las ciudades antes no han respetado tanto, que es la orografía, la tectónica, la hidrografía incluso de cada una de las ciudades, ¿no? Donde había una rambla ahora puede haber un parque, incluso donde había una vía de tren ahora puede haber un parque, ¿no? Antes, en los años 70, se ponían viaductos, escalextris. Sí, la solución técnica está por encima del ahora soporte debemos físico, volver, como decías tú, a dejar aflorar el subsuelo, la hidrografía, incluso la geología, y siempre las ciudades ganarán. Pues muchísimas gracias a los tres, Amparo, Juanjo, Fernando y Ricardo, al pobre que le hemos dejado ahí abandonado. Pido disculpas muy fogosas, no sé cómo decirlo de otra forma, porque la dificultad técnica de que nos oiga
ha impedido que pudiera participar más, no hemos sido capaces de resolverlo de otro modo. Me comentaban que a las 7 se cierran las luces. Que tenemos 5 minutos para desmontar el chiringuito. Muchísimas gracias a todos. No ha habido ocasión de nosotros somos tan amantes de la participación de escuchar a nadie en el público. No. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta rápida y una contestación rápida. Lo de las luces a las 7 impresionado, yo efectivamente. Bueno, muchísimas gracias a los presentes, espero que haya sido bien. Gracias a vosotros. Gracias.